Lo que el Señor va a hacer en tu vida, lo tienes frente a tus narices. Pero cuando una iglesia está conectada con el Señor, pero tiene una mentalidad abierta a los cambios, seremos respuesta para un mundo que está en crisis. Dios está buscando a hombres y mujeres conforme a su corazón. En medio de la crisis, los hijos tienen que adorar. Se trata de Jesús. El propósito principal detrás de todo lo que nosotros hacemos es que las personas conozcan a Dios. En la Biblia yo encuentro varios versículos en donde dice lo siguiente. Dice la clase de persona que Dios está buscando. Entonces me imagino que aquí hay unos tipos solteros que ya tienen en la mira una niña de la iglesia o no. Pues yo quiero que piensen en eso porque Dios también está buscando personas con ciertos atributos. Yo no sé por qué tipos tan feos como yo o como Esdras, porque qué tipo tan feo. Pero cuando veo su esposa, yo digo, ¿qué pasó? Pues no sé si conocen a mi hija es muy bonita. Un día yo la presenté y la miraron y me miraron a mí y me dijeron, ¿y esta de dónde salió? Pues lo que pasa es que yo hice un listado de la mujer que yo quería, así como Diógenes un día lo hizo, ¿no es cierto, Diógenes? Porque Diógenes aquí en Santander escribió todo lo que quería, porque ya la había visto muchos años antes a Gloria y se fue a Bogotá y se la trajo. Pues Dios hizo lo mismo, o Dios hace lo mismo. En la Biblia usted encuentra muchos versículos en donde Dios habla de la clase de persona que Él está buscando. La primera lo encontramos en el libro de Juan capítulo 4, 23. Dice ahí que Dios está buscando adoradores. ¿No? Jesús le está hablando aquí a la mujer samaritana y le dice, vendrá el día o la hora ha llegado en el cual los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Y luego dice, porque esa es la clase de persona que Dios está buscando. Entonces, si usted es un adorador, usted ya cumple uno de los requisitos que Dios está esperando o que Dios está buscando, adoradores. Pero lo segundo que encuentro está en Proverbios 20, versículo 6, y allí dice, un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Son difíciles de encontrar hombres de verdad, hombres de palabra, personas que cuando dicen algo lo cumplen. Y esa es la clase de persona que Dios está buscando. Una persona que cumple su palabra, una persona que hace lo que dice, una persona que cuando hace su compromiso delante de Dios lo cumple. Pero otro versículo que encontramos es 2 Crónicas capítulo 16, versículo 9, dice, los ojos del Señor están recorriendo la tierra en búsqueda de aquellas personas totalmente comprometidas con Él, personas leales a Él. Esa es otra clase de persona que Dios está buscando. Y en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice, y busqué entre ellos a una persona que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y luego encontramos una palabra bien triste. Dios dice, y no lo encontré. Lo otro que Dios está buscando son personas de oración.
Y yo estoy seguro que usted puede encontrar muchos otros versículos en donde habla de la clase de persona que Dios está buscando. Pero de repente encuentro en Hechos 13:22 lo siguiente. Dios dice, he encontrado en David a un hombre conforme a mi corazón. Y quiero que piensen en eso porque Dios está buscando esa clase de persona. Y de repente dice, lo he encontrado. Un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que quiere conquistar mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Por eso yo quiero que estudiemos un poquito la vida de David para ver qué fue lo que él hizo para conquistar el corazón de Dios. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Y yo encuentro muchas características acerca de David, pero la primera es la siguiente. Su prioridad fue la presencia de Dios. Por eso conquistó a Dios. Lo primero que hizo David cuando fue coronado rey fue ir a buscar el arca del pacto, porque él sabía que en el arca del pacto se manifestaba la presencia de Dios. Y se lo llevó, quiso llevárselo a Jerusalén. Eso me muestra que su prioridad era la presencia de Dios. Y yo le pregunto, ¿es Dios su prioridad? Si usted compra una empresa o un negocio o lo que sea, ¿qué es lo primero que usted quiere llevar a ese lugar? Porque lo primero debe ser la presencia de Dios. Lo segundo que encuentro acerca de David es que su pasión era la casa de Dios. En el Salmo 27, versículo 4, él dice, lo único que yo le pido, lo primero que yo busco, es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitarme en su perfección y meditar en su templo. La pasión de David era ¿qué? La presencia de Dios. Pregunto, ¿cuál es su pasión? Porque mañana yo sé que en la reunión de las 7 van a tener una Y muchos hombres, ¿o no? ¿Será que su pasión es venir aquí a la inauguración de este gran evento? ¿O será que su pasión es un simple partido de fútbol? O sea, qué pereza ir a ver 11 tipos detrás de un balón, ¿o no? Entonces, mañana vamos a ver quiénes son los verdaderos apasionados. A ver, ¿quiénes son los verdaderos apasionados? Lo tercero que yo encuentro en David es un corazón de servicio. La primera vez que la Biblia nos menciona a David, ¿sabe dónde está? Cuidando el rebaño. Está sirviendo. Y es que hoy muchos quieren servir a Dios, pero en su casa no sirven para nada. No ayudan a la mamá. Hay unos tipos tan descarados, y creo que no son los santanderianos, yo creo que son esos bogotanos mediocres, que no son capaces ni de hacerse un huevo, no son capaces de prepararse un café, no saben lavar la loza, no saben aspirar. Si ustedes ven, una de las características de un hombre conforme al corazón de Dios es que tiene un corazón de servicio. Pero ojo con esto, porque no se trata solo de servir, sino de lo que hacemos mientras servimos. ¿Cuál es nuestra actitud mientras estamos sirviendo? ¿Cómo es realmente nuestro corazón? Somos personas totalmente siervas en la casa del Señor. Quiero que pensemos en esto. No tiene que ver con este punto, un poquito más con el punto anterior, apasionados por la casa de Dios, pero
Yo quiero que piensen en su desayuno esta mañana, ¿sí? Ya se lo imaginaron, sus huevos fritos, su tocino o su salchicha o no sé qué. Sí, ya tienen la imagen de su desayuno. Pues quiero mostrarles qué es una persona realmente comprometida con Dios, realmente apasionada por Dios. Porque la Biblia dice que florecerán los que están plantados en la casa del Señor. ¿Está usted plantado en la casa de Dios? Sus raíces están totalmente metidas en este lugar. ¿Está usted comprometido con esta casa, con esta visión, con lo que Dios les ha dado a sus pastores? Porque hay unos en la iglesia que son simplemente asistentes, ¿no? La familia Miranda los llaman, los mirones, ¿no? Están por ahí mirando y critican todo, ¿no? Dicen, ¿y ese cómo se le ocurrió venir así? ¿Y por qué ponen esas luces en la casa de Jehová? Porque lo único que ellos hacen es que mirar y criticar. Ahora, como nuestro auditorio no hay ni una silla vacía, yo siempre le pido a esa gente que no vuelva, porque yo necesito ese asiento libre. Yo no quiero mirones en la casa de Dios, no quiero simplemente asistentes. Yo quiero personas, en primer lugar, involucradas, pero después de eso quiero personas comprometidas. Entonces, quiero mostrarle la diferencia entre lo que es una persona involucrada en la iglesia y una persona realmente comprometida. Para ese desayuno que usted tuvo esa mañana, ¿sabe qué tuvo que hacer la gallina? ¡Pup! Simplemente dio el huevo, se involucró. Y así hay muchos cristianos. Ahí están mis diezmos, pastor. Que Dios lo bendiga. Allá le mando a mis hijos. Es un tipo que está involucrado, pero no está comprometido. En cambio, ¿saben qué tuvo que hacer el pobre marrano para que usted comiera ese tocino? ¿Qué hizo? Se sacrificó, se comprometió. Por eso es que a veces dicen que nosotros en la iglesia nos marraneamos a la gente. Y es cierto, ¿por qué? Porque nosotros queremos gente comprometida. Ni mirones, ni asistentes, ni involucrados, sino gente comprometida. Que la pasión nuestra sea la casa de Dios. Pero vuelvo al tercer punto. Me tuve que volver porque se me olvidó esa ilustración. En tercer lugar, otra característica de David era un corazón de servicio. La primera vez que la Biblia lo menciona, está cuidando el rebaño. Pero como dije antes, no se trata solo de servir, sino de lo que hacemos mientras servimos. Y lo que yo creo es que David aprovechó ese tiempo mientras servía al Señor. Y lo aprovechó en primer lugar para conocer el corazón de Dios. Y usted me va a decir, ¿y usted cómo sabe que él llegó a conocer el corazón de Dios? Pues lo sé por los salmos. Porque a través de los salmos David me muestra que él conocía el corazón de Dios. Yo creo que, por ejemplo, el Salmo 23, él lo escribió mientras cuidaba las ovejas de su papá, porque él se dio cuenta de su compromiso hacia las ovejas, él se dio cuenta de cómo él amaba a esas ovejas, y luego se puso a pensar, eso es lo que Dios hace conmigo. Y por eso viene ese salmo tan espectacular: el Señor es mi pastor, por eso nada me faltará. Y él se imaginó, esto es lo que una oveja piensa acerca de mí. No, pues David es mi pastor, por eso yo sé que nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. En este salmo y en todos los otros salmos que David escribió, vemos que él conoció el corazón de Dios. Pero no conoció el corazón de Dios aquí en el púlpito, no. Lo conoció cuidando las ovejas. Lo conoció mientras servía a Dios. Por eso no desprecien el tiempo del servicio. Yo creo que lo mejor que Dios forma en nosotros se forma mientras servimos. Mientras nadie nos conoce, lo que yo llamo los años de silencio. Jesús tuvo 18 años de silencio y esos fueron los años más importantes en su vida. 18 años de silencio para 3 años de popularidad, 3 años de ministerio. Entonces, para los servidores que están acá, quiero que valoren esta etapa, es de las más importantes. Pero otra cosa que hizo David durante este tiempo fue desarrollar el don musical. Dice en 1 Samuel 16, 18, o un siervo de Saúl con respecto a David, cuando va y se lo recomienda a Saúl, porque recuerdan que Saúl tenía un demonio que lo atormentaba todo el tiempo y no sabían qué hacer. Entonces a alguien se le ocurrió, pues busquémonos a un músico talentoso y ungido. Y en la persona que eligieron, según 1 Samuel 16, 18, fue precisamente David. Y dice, eres un músico muy talentoso. Ahora, no todos aquí tienen que ser músicos, pero yo pregunto, ¿qué dones está usted desarrollando mientras está en el anonimato, mientras está sirviendo, ya sea en su célula o en su casa, lo que sea? ¿Qué dones está desarrollando? Porque mientras David servía, él trabajó, él desarrolló el don musical. Precisamente Gloria fue una de las que Dios usó en enseñarme a medio churrusquear la guitarra, o entre los dos ahí churrusqueábamos la guitarra, ¿recuerda Gloria? Y yo no solo toco la guitarra, sino que toco el piano. Y no solo eso, cuando en la época de Gloria, allá en nuestra iglesia en Bogotá, eso lo único que había era un acordeón que la tocaba mi mamá y mi tía, ¿recuerdan? Y un piano. Pero esas guitarras, eso era del diablo. Pero como parte de mi sueño de niño frustrado, porque yo digo que la iglesia que nosotros tenemos es el resultado de un niño aburrido ahí en la iglesia. Porque yo tuve que aguantarme predicaciones malas durante, no la de Gloria era buenísima, no. Otras predicaciones malísimas. 17 años oyendo a mi mamá tocar el acordeón. Cuando uno es contemporáneo, uno quiere una batería, uno quiere un poco de rock, uno quiere algo así para que Diógenes baile. Eso es lo que uno quería. Entonces, mi sueño fue traer los instrumentos musicales. Y cuando yo viajé a Estados Unidos y luego a Australia y estuve trabajando allí, mi único propósito era trabajar para comprarme el bajo, la batería y un piano eléctrico, un sintetizador. Yo traje el primer DX7 o el segundo que llegó a Colombia, porque eso sonaba espectacular. Era el piano que sonaba detrás de Whitney Houston. ¿Sí saben quién es la doña Whitney Houston, la que murió? Pues en esa época, ese piano sonaba wow. Y yo quise comprarlo. Y para eso yo tuve que ensayar para tocarlo. Y luego cuando traje todo esto a la iglesia, me di cuenta que nadie sabía tocar el bajo ni la batería. Me tocó a mí enseñarles. Pero para poder enseñarles tuve que aprender. Y precisamente en Estados Unidos aprendí todo eso. Muy, muy básico. Pero fue lo necesario para iniciar lo que hoy
pues lo que hoy ya Dios ha llevado a unos niveles impresionantes. Por eso, ojo, no desprecien los tiempos de servicio. Pregunto, ¿qué don está usted desarrollando? Quizás muchos de ustedes ven a los músicos aquí, los envidian y dicen, ay, yo quisiera algún día estar allá. Lo que ellos son hoy es el resultado de lo que hicieron en los años de el servicio. Pero además de eso, la Biblia dice con respecto a David en 1 Samuel 16:12, era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Y quiero que pensemos en eso porque muchos dicen, no, pues ya con esas cualidades todos nos rajamos. Pues no, les tengo buenas noticias, ustedes los colombianos son trigueños, divinos, especialmente gracias, amén. Los bumangueses o de, ¿cómo se dice? Piedecuesteños, sí. Porque si ustedes vieran mis piernas, qué cosas tan horribles. Entonces ya ustedes tienen la mitad de la tarea. Pero aquí dice que él era buen mozo y de buena presencia. Y quiero que sepan algo, que la belleza física es el resultado de un corazón sano. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Nosotros hemos aprendido algo y es lo siguiente, que el pecado pone fea a la gente. No, el pecado lleva a que la gente sea horrible. Puede ser la niña más divina de Bucaramanga, pero el pecado la vuelve fea. Y no solo eso, las amarguras, los chichones, todo eso lo vuelve a uno feo. Y yo les puedo asegurar que David tenía un corazón muy adolorido. ¿Por qué? Porque recuerden que él fue el hijo olvidado. ¿Sí? Recuerda que cuando Samuel fue a ungir al rey, le trajeron todos sus hermanos. No, o su papá trajo a todos menos a David. Y Samuel tuvo que decir, oye, ¿y no hay otro? Y el papá, sí, David. ¿Y dónde está David? ¿Recuerdan? Cuidando las ovejas. Y quiero que pensemos en esto porque aunque la Biblia no lo dice, podemos tomarnos ciertas libertades y pensar, ¿por qué era el hijo olvidado? Es posible, ojo con esto, es posible que David no haya sido hijo de Isaí, sino de una aventura amorosa de su mamá por allá en Marruecos. Ahora usted dirá, ¿y usted cómo sabe eso? Pues por ahí en un salmo, recuerdan el Salmo 51, David dice, en pecado me concibió mi madre. Ahora, doctrinalmente todos fuimos concebidos en pecado, todos llegamos como pecadores. Pero es posible que David hubiese sido el resultado de un pecado, de un desliz de su mamá. Y por eso fue el hijo olvidado. Por eso les daba pena al papá mostrarlo. Y quizás por eso y por otras razones, David, al igual que todos nosotros, estaba lleno de chichones, lleno de dolores, lleno de amarguras. Y yo quiero hoy preguntarles, ¿qué amarguras tiene usted? ¿Quién lo pisoteó? ¿Quién le hizo daño? ¿Quién lo abusó? ¿Quién lo despreció? Porque todas estas cosas tienen que ser sanadas. Pero ¿cuándo? En los años del servicio. En los años en los cuales no nos usan acá en el púlpito. En los años en los cuales la gente no sabe de nuestra existencia. Quizás usted ya fue ungido como David, pero todavía hay mucho trabajo que hacer con usted. Pero mientras David cuidaba las ovejas, yo creo que él comenzó a trabajar con esas rabias, esos dolores,
esas tristezas. Empezó a perdonar a su papá, perdonó a su mamá, perdonó a sus hermanos, perdonó a aquellos que le habían causado tanto dolor. Y un día, yo creo que después de mucho trabajo, él se vio quizás en un río por ahí, en un lago, ¿no? De repente se vio, ¿y sabe qué dijo? Dijo, ¡wow! ¡Cuán asombrosas son tus obras! ¿Han visto ese versículo? Se lo voy a leer, está en Salmo 139, 14. Digo, Señor, te alabo porque soy una creación admirable. ¿Ustedes habían visto ese versículo? Yo les quiero recomendar especialmente al más feo, que por ahí lo vi. ¿Dónde está el más feo? Escriba ese versículo en su espejo en el baño, ¿ok? Y cada vez que se va a afeitar, usted va a decir, ¡wow! Te alabo porque soy una creación admirable. Es que no hay gente fea. Lo que pasa es que no hay personas que nadie les ha dicho que son lindos. Y si su mamá no le va a decir que usted es lindo, dígaselo usted mismo. Por ejemplo, mi hija, le dijimos tantas veces que era linda que se lo creyó. Y eso es así. O sea, las niñas feas que están aquí, ¿saben por qué son feas? Porque se lo creyeron. Entonces, si su papá no les va a decir que son lindas, ¿qué van a hacer ustedes? Van a escribir este versículo. ¿Listo? Salmo 139, 14. Y todos los días le van a decir a Dios, te alabo porque soy una creación admirable. Levanten sus manos y díganle a Dios, te alabo porque soy una creación admirable. Ahora miren a la niña que está a su lado y díganle, ¡wow! Entonces, volvemos una vez más a David. Dice, era buen mozo, trigueño, pero luego dice otra cosa más, y es de buena presencia. Porque tener presencia no es solo ser hermoso. Y créame, esto lo dice una persona que fue muy acomplejada. ¿No? De hecho, cuando Gloria me conoció, todavía era un bobito, era el Simón el bobito. Era un tipo acomplejado y lleno de chichones. Pero hoy, fruto de la sanidad interior, pero también fruto de leer la palabra, en este momento tengo una presencia que Dios me ha dado, un peso, pero es fruto del trabajo que he hecho. Hace poco estuve en la reunión del colegio, ¿no? De todas las... Eso que se hace, que uno se reúne con todos los del colegio. Yo me gradué en el 81, cuando muchos de ustedes, o cuando nació su abuelita, ahí fue cuando yo me gradué. Y entonces el año pasado nos llamaron y nos citaron. Y para mí fue asustador. ¿Por qué? Porque yo tenía que enfrentar todos los recuerdos de mis complejos, de mis bobadas de la niñez. Porque yo era realmente el atolondrado más atolondrado del colegio. Pero ¿sabe qué pasó? Un día yo empecé a leer la Biblia. Comencé a estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comenzó a sanarme. Y por eso uno de los salmos que a mí me fascina es el Salmo 119. Todo el Salmo, pero ahí hay un versículo en donde dice que tu palabra hace sabio al brutico. Ese soy yo. La palabra de Dios hace sabio al que es bruto. Y a través de la palabra, Dios comenzó a darme
sabiduría, presencia, autoridad, a tal punto que en esa reunión, ¿no?, con todos los del colegio, yo era el centro de atención. Todos querían mi autógrafo, todos querían fotos conmigo. Yo decía, pero si yo era el patito feo. Eso es lo que uno hace en los años de silencio. Uno permite que el Señor lo sane para que uno tenga buena presencia. Y en el versículo 18, una vez más empiezan a resaltar las cualidades de David. Dice, es valiente, hábil, guerrero. Desarrolló otros dones. Se convirtió en un gran guerrero. Pero también dice, sabe expresarse. Y yo sé que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, ya dirigen sus grupos de conexión sus células. Una de las cosas que nosotros necesitamos desarrollar es el don de hablar, el don de expresarnos. Tenemos que vencer nuestros temores, pero tenemos que hablar de tal manera que la gente nos quiera oír. La Biblia dice que cuando Jesús hablaba, la gente quedaba boquiabierta. Hay un versículo que dice que la gente quedaba boquiabierta. Pablo dice que nuestra forma de hablar debe ser de buen gusto. Debemos producir placer en las personas al oírnos hablar. Así que quiero desafiarles a que desarrollen el don de la comunicación, porque eso hizo David en los años del silencio. Pero luego encontramos un versículo bien interesante, y es que cuando él fue al palacio para tocar el arpa para Saúl, para el rey, ¿sabe qué fue lo que dijo Saúl? Dijo lo siguiente: por favor, que David quede conmigo a mi servicio. Y quiero aquí citar una frase que le oí a Danilo Montero, yo creo que hace como 20 años, que nunca olvidaré. Porque él dijo lo siguiente: ¿cómo es posible que el hombre más ungido en todo Israel termine siendo la muchacha de servicio, o termine siendo el sirviente del rey Saúl? Y quiero que piensen en eso. ¿Cómo es posible que el hombre más ungido en todo Israel termine lavándole los baños al rey? Y luego él dio la respuesta. Y la respuesta es esta: es que para Dios adorar y servir son la misma cosa. Porque la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Los músicos que no saben recoger cables, que no saben quedarse a limpiar, los predicadores que solo mandan, ¡hey!, no sirven. Usted jamás me va a ver a mí con guardaespaldas y todas esas bobadas. ¿Por qué? Porque para Dios no hay un lugar más alto que servirle a Él. Esa es la clase de persona que Dios busca. Personas que lo sirven. Pues, siempre que leo, a mí me encanta leer las biografías de los grandes hombres de Dios, sí. Y mucho de lo que yo escribí aquí es un poco la biografía de mi vida. A mí me gusta leer porque yo quisiera saber qué hicieron ellos para llegar a donde están. Y en casi todas las biografías yo encontraba un factor común, y era el siguiente: que todos les tocó lavar los baños. Y entonces yo me puse a pensar, a mí nunca me tocó lavar baños. ¿Será que soy de mejor familia? Comencé a creer eso. Pero ojo, si usted no le ha tocado lavar baños, usted todavía le falta lo mejor de lo mejor.
Cuando yo fui a estudiar a Cristo para las Naciones, fui con una beca, ¿no? A Dallas. Y la beca, ¿qué implicaba? Pues que estudiaba en la mañana y en las tardes tenía que trabajar. Pero durante un año yo oré para que al llegar allí, el trabajo que yo tuviese que hacer tuviese que ver con televisión, no con producción de televisión, porque ellos tenían un estudio de grabación espectacular. Y yo le decía, Señor, si tú me vas a servir, me vas a usar en el ministerio, tú sabes que en Colombia necesitamos gente que haga televisión, que produzca televisión, por eso yo te pido que tú me pongas allí. Y yo estaba seguro que ese era el trabajo que me iban a dar. Y recuerdo que cuando llegué al lugar en donde asignaban los trabajos, me encontré con un colombiano. Y entonces este colombiano me saludaba, ¿cómo está? Y ahí hablamos un buen rato y luego le pregunté, oiga, ¿y usted qué trabajo le tocó? Digo, no, me tocó es que lavar baños. Y yo, pensé, hombre de poca fe. Y me voy allá. Y hablé en inglés, porque hablo en inglés para que me den un trabajo allá en televisión. Hey, how are you, my friend? Y dijeron, ay, qué pena, no hay más. Esto es lo último que queda. Y me dio un papel. Y era lavar baños. Yo dije, no puede ser. Y me dio una piedra. Entonces, la primera semana lo aguanté. Ahora, lo que pasa es que nosotros los colombianos, aunque yo tengo pinta de gringo, yo soy colombiano, ¿no? Nosotros los colombianos somos un poquito orgullosos. Porque al gringo le da igual lavar los baños o hacer cualquier cosa, pero nosotros, ¿cómo así que yo lavar baños? Y me tocó, recuerdo un auditorio de como 1000 personas, aspirarla solo, toda la tarde, aspirarlo y lavar los baños. Y ojo, que chichi es igual en Estados Unidos y en Colombia, la misma cosa, eso huele horrible. Entonces yo llegué y me puse los guantes ahí como, uy, qué asco, qué fastidio. Y comencé a criticar, y comencé a murmurar, y empecé a quejarme. Y así estuve como 3 meses, quejándome de todo. Estos gringos, esa bandera americana, esos predicadores, esa alabanza, o sea, todo lo que la primera semana había sido lo más glorioso que yo había visto en mi vida, porque en mi vida yo no había visto una banda tan espectacular como la que tuve allí. Los predicadores me tocó los mejores del mundo, pero por el simple hecho de que me tocó lavar los baños, me volví un hombre quejumbroso, que criticaba todo, que andaba cabizbajo, hasta que un día, recuerdo que estábamos con el otro colombiano, porque eso sí, nos unimos para hacer lo malo. Ahí estábamos en la cafetería quejándonos, es que nada, y al frente nuestro había un mexicano. Y él se levantó enojado, cogió la bandeja de comida y lo tiró a la mesa. Y dijo, ustedes los colombianos no hacen sino quejarse. Y se largó. Y cuando él dijo eso, el Espíritu Santo me convenció de pecado. Porque mi mensaje favorito, el que yo predicaba a todo lugar, era acerca del poder de la alabanza, el poder de dar gracias. Y yo estaba viviendo todo lo contrario. Pero yo recuerdo que tan pronto ese mexicano se fue, yo corrí a mi cuarto, me arrodillé y le pedí perdón al Señor, porque había dejado de dar gracias. Y al día siguiente, después de estudiar, después de las clases en la mañana, volví a lavar baños, pero comencé a cambiar y empecé a decirle gracias. Señor, te doy gracias por el privilegio de estar acá, por el privilegio de estudiar acá, por el privilegio de pagar mis estudios limpiando estos baños. Y empecé a alabar a Dios, a tal punto que ya que guantes ni cae nada. Y no solo eso, sino que lavaba los baños y alzaba y me salpicaba, y yo feliz.
Ahora, las circunstancias no cambiaron, porque yo seguí lavando baños, creo que 8 meses. Nada cambió, pero cambió mi actitud. Y de repente empecé a ver todo lo bueno. Me di cuenta que en ese lugar había piscinas. Toda mi vida yo había soñado con ir a piscina. Como era hijo de misionero, éramos tan pobres que fuimos a la piscina creo que 2 o 3 veces en 15 años. Allá había piscina, había cancha de basquetbol con piso de madera. Y no solo eso, sino que el auditorio que a mí me tocaba limpiar con mi aspiradora, de repente yo empecé a ver que a los gringos se les caían las monedas. Y yo salía como con 6, 7 dólares todos los días. Ahora, antes o no los veía o Dios no lo permitió. Y no solo eso, sino que en la tarima de ese auditorio había un gran piano de cola. Y todos los días teníamos 15 minutos para descansar. Y el sueño de todo músico es tocar un piano de cola. Todos los días, durante 8 meses, yo pude tocar 15 minutos ese piano de cola. Yo seguía limpiando los baños, pero mi actitud cambió a tal punto que disfruté lo que estaba haciendo. Así que todos nosotros vamos a tener que lavar los baños. Si usted quiere estar en el púlpito, si usted quiere tener algo grande, aprenda a lavar baños. La cuarta cosa, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo vamos? Hoy ya vamos a acabar. Sí, ya. Cuarta característica de David, era un escudero. Dice que 1 Samuel 16, 21, así que David se fue a la casa de Saúl y empezó a servirle. Y Saúl lo amó mucho, a tal punto que lo convirtió en su escudero. ¿Qué es un escudero? Porque sus pastores, sus líderes necesitan escuderos. En primer lugar, un escudero es una persona que nos apoya. En 1 Samuel capítulo 14 encontramos un relato en donde Jonatán está a punto de cometer una locura y atravesar un campo abierto en donde fijo lo iban a matar. Y no solo eso, él va a atravesar ese potrero y le dice a su escudero, acompáñame. ¿Y sabe qué le dice el escudero? Dice, haz lo que crees que es lo mejor. Estoy totalmente contigo, o cuentas con mi apoyo. Eso es un escudero. Y a veces nosotros los pastores se nos ocurren unas cosas absurdas, como por ejemplo, la iglesia está lo más de bien y se nos da que por volverla a una iglesia celular, como hizo su pastor hace unos años. Pero ¿qué es lo que necesitamos en esos momentos? Que todos nos apoyen, que todos sean nuestros escuderos. Aunque sea loco lo que estamos haciendo, como por ejemplo comprar un potrero por allá, yo no sé dónde, y es que para construir una iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué necesitamos en esos momentos? Escuderos. Gente que nos apoye. Gente que crea en nosotros. Porque no hay nada más difícil que tratar de pastorear o dirigir una iglesia con personas jalándonos los brazos para abajo. Cuando Israel estaba en guerra, la Biblia dice que Moisés, Dios lo puso en un lugar alto y le dijo, levanta tus manos. Y mientras él tenía las manos en alto, el pueblo de Israel ganó la batalla. Pero llegó un momento en el cual él se cansó, ¿recuerdan? Y llegaron los escuderos.
¿Para qué? Para levantarle los brazos. Sus pastores necesitan eso. Nosotros sabemos de nuestros errores, o sea, para eso tenemos al diablo, no lo necesitamos a ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer es profetizar sobre nosotros. Lo que ustedes tienen que hacer es respaldarnos, es apoyarnos, escuderos. En quinto lugar, otra característica de David eran manos que traían sanidad. Dice 1 Samuel 16:23 que siempre que el demonio que atormentaba a Saúl venía sobre él, en ese momento David empezaba a tocar el arpa. Saúl se sentía mejor y el espíritu que lo atormentaba se le iba. ¿Por qué? Porque las manos de David sobre el instrumento, sobre el arpa, traían sanidad. Y yo quiero preguntarles, ¿son sus manos que traen sanidad? Porque esto es algo espiritual. Jesús dijo que nosotros pondremos las manos sobre enfermos y ellos sanarán. Y podemos hacerlo precisamente tocando a todas las personas. Pero hoy Dios ha traído una bendición y es la música. Porque a través de los instrumentos musicales, nosotros podemos impartir sanidad. Pero la única pregunta es esta: ¿son sus manos o son nuestras manos que traen sanidad? Porque a veces las manos de algunos músicos, en lugar de ministrar sanidad, ministran depresión, ministran enfermedad, ministran muerte, ministran las mismas ataduras que ellos tienen. ¿Sabían ustedes que es una gran responsabilidad estar acá? Porque hoy todo el mundo quiere estar acá. No se trata de que usted sea el mejor músico. Porque muchas veces los mejores músicos son los que más demonios traen. Porque no hay sanidad en sus manos. Que no haya pornografía en sus ojos. Porque la pornografía se imparte o cae sobre la iglesia a través de esas manos enfermizas. Que su abrazo sea un abrazo de sanidad. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Y finalmente la última característica que de todas es como la más wow, es la siguiente: David, el siervo rey. Porque David es el mejor cuadro de Jesús. La Biblia dice con respecto a Jesús, o en Filipenses, Pablo dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, el cual siendo de la clase más alta que existe en el mundo, el cual siendo el más play de los play, Jesús, o sea, lo máximo, o sea, por encima de Jesús no hay nadie. No hay Shakiras, ni Shakiras, no hay los famosos, Lionel Messi, no hay Beyoncé, no hay nada. El cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Se quitó su ropa fina, se quitó su corona y se hizo hombre como nosotros y vivió en medio de nosotros, pero como siervo. Y fue a la peor de las muertes, la muerte de cruz. Fue humillado. Ese es el cuadro del siervo rey. Y así fue David. Quiero que nos lo imaginemos. David era lo más alto en el imperio de Israel. Él era el rey en su palacio.
Pero cuando él llegaba a la iglesia, él era el siervo del sacerdote. ¿Sabían eso? Y ese siempre ha sido mi sueño. Mi sueño es ver a los más ricos, los más famosos, los más conocidos en el mundo sirviendo en la casa de Dios. Y he tenido el privilegio de verlos. Yo podría decirle todos los famosos que están en nuestra iglesia y están sirviendo. Yo recuerdo que en una ocasión una persona trató mal a uno de nuestros servidores porque era el que recibía los carros. Por favor, parquéenlo aquí, parquéenlo. Y lo trató mal. Y si él supiera, pensamos nosotros, el multimillonario que estaba detrás de ese traje de siervo, le aseguro que no lo trataría así. Pero ese hombre millonario, con una gran empresa, tuvo una actitud de, sí, claro, lo que usted diga. Ese es el cuadro. Dios está buscando a hombres y mujeres conforme a su corazón. Ahí he hablado de unas características de estas personas, pero quiero preguntar, de todo lo que he mencionado, ¿es usted una de esas personas? Yo quiero ser un hombre o una mujer conforme a tu corazón. Yo quiero ser un hombre grande en este mundo, pero en esta casa yo quiero ser un siervo. Yo quiero ser escudero. Hola a todos, un gusto poder saludarlos. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas oración, puedes comunicarte al número que sale en pantalla. Sería para nosotros un privilegio poder orar por cada uno de ustedes. Somos de Church Latinoamérica. Estamos en Piedecuesta y Bucaramanga, Santander, Colombia. Y si quieres venir a nuestras reuniones, esos son nuestros horarios. Dios les bendiga. Lo que el Señor va a hacer en tu vida lo tienes frente a tus narices. Pero cuando una iglesia está conectada con el Señor, pero tiene una mentalidad abierta a los cambios, seremos respuesta para un mundo que está en crisis. Dios está buscando a hombres y mujeres conforme a su corazón. En medio de la crisis, los hijos tienen que adorar. Se trata de Jesús.